El tema que estaremos analizando el día de hoy, hermanos, es ¿confía usted en Jehová plenamente? Este tema, hermanos, pues está pensado para esta ocasión debido a que, muchos hermanos, pues desde hace casi 2 años, un poco más de 2 años desde el inicio de la contingencia, pues han estado un poco nerviosos por las situaciones que se han presentado en la vida diaria. Entonces, pues hermanos, las cosas como bien sabemos, en la Biblia no menciona que vayan a mejorar, en cambio sí menciona que van a ir empeorando conforme se acerque el día final de este mundo inicuo. Entonces, hermanos, debemos de estar preparados ante lo que pueda suceder en el futuro. Ese artículo, hermanos, tiene como objetivo, pues, infundirnos fe en nuestro Padre Celestial y en que todo esté en sus manos, hermanos. Que nada en este mundo puede pasar sin que Jehová pues lo vea, ¿no? Y Jehová mismo nos da las herramientas, nos da lo necesario para poder seguir adelante. El objetivo de este estudio es confiar en nuestro Padre Celestial. Bien, hermanos, el texto clave de este estudio es Salmo 62, versículo 1 y 2. Repito, Salmo 62, versículo 1 y 2, que dicen, en parte, hermanos, la última parte, esta la vamos a omitir porque solamente el estudio se centra en 3 frases, que es, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Repito, hermanos, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. El estudio está dividido en 2 partes. En la primera parte vamos a analizar las primeras 2 frases, que es, en Dios solamente está acallada mi alma y de Él viene mi salvación. Bueno, hermanos, cuando David escribe solamente en Dios, en este salmo, pues muy seguramente tenía en mente lo que dice Deuteronomio 5:7, que es parte de los 10 mandamientos, que a su vez son parte de la ley que se le dio a Moisés. Y en esta frase, se coincide mucho en que Moisés menciona, no tendrás otros dioses delante de mí. Jehová le manda a decir a Moisés que le diga al pueblo judío que no tuvieran otros dioses aparte de Jehová. Entonces, ahí mismo David, como parte del pueblo de Israel, él menciona solamente en Dios, o sea, él confiaba únicamente en Dios, no tenía otro Dios delante de Jehová, o sea, realmente no confiaba en alguien más que no fuera Jehová, y eso es algo muy importante de tener en mente, hermanos. Hoy en día, hermanos, si a nosotros se nos preguntara si confiamos en nuestro Padre Celestial ante cualquier situación, muy seguramente todos o casi todos, hermanos, pues diríamos que sí. Nosotros los que profesamos ser cristianos, pues diríamos que sí. Sin embargo, hermanos, solo cuando nos enfrentamos a una situación difícil, como la persecución, la pérdida del empleo, inclusive, hermanos, la pérdida de la salud o la necesidad de abandonar un sistema religioso que no cumple con la voluntad de Dios, probamos realmente si nuestras palabras coinciden con nuestros hechos. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Bueno, si hoy, hermanos, como les comento, nos enfrentáramos a tribulación, tal como en ese momento David enfrentó seguramente tribulación, nuestra mente y nuestro corazón inmediatamente, por naturaleza, van a buscar el apoyo y la protección de la persona o la entidad en la cual realmente nosotros confiamos. Será una horrible y amarga sorpresa para muchos cristianos, que se diga cristiano, no importa la denominación, o sea, para muchos que son cristianos va a ser algo amargo darse cuenta de que muchos de nosotros, estando ya de cara ante esta situación, en realidad empezaríamos a buscar sin darnos cuenta la ayuda de la política, de una organización religiosa, de un líder religioso o peor aún, hermanos, hasta inclusive de curanderos espiritistas. Sea cual sea la persona o la entidad en la que busquemos apoyo en esos momentos de tribulación o de angustia, esa persona o esa entidad en realidad es nuestro verdadero Dios. Vamos a leer, hermanos,
un texto bíblico que nos va a dar luz sobre este tema. Vamos a leer Deuteronomio 32 en el versículo 37 en adelante. Les repito, hermanos, es el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 37 en adelante. Dice: y él dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Que se levanten y os ayuden, sean para vosotros refugio. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí, está hablando Jehová, hermanos, y dice a los israelitas, les está les está llamando la atención y les dice, ¿dónde están los dioses en los cuales ustedes confiaban? Pues que se levanten ellos y que les ayuden. Ustedes les estaban sacrificando cosas, les daban cosas, pues que vengan ellos y que ahora ellos les den lo que ustedes necesitan, la ayuda que hoy requieren ustedes. Pero Jehová les estaba llamando la atención de esta forma, les estaba invitando a que, si confiaban en otros dioses, pues que esos dioses les ayudaran. Entonces aquí vemos algo muy importante. Cuando Israel tuvo problemas, en lugar de buscar ayuda en Jehová, inmediatamente buscaron ayuda en otros dioses. Entonces ahí podemos ver la situación, hermanos. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, inmediatamente y de forma natural, sin pensar las cosas mucho, realmente buscamos el apoyo de quien realmente confiamos. Entonces, si nosotros confiamos en Jehová, inmediatamente tendría que ser esa situación, buscar la ayuda de Jehová en cuanto tenemos el problema. Pero no basta con decir que confiamos en Jehová, realmente en el momento de la angustia vamos a demostrar si realmente confiamos en Él o en otras personas o instituciones. Si algo debemos de rescatar, hermanos, de las palabras del rey David, es que debemos de confiar plenamente en Jehová, nuestro Dios. Sin embargo, esa confianza, hermanos, no va a surgir de la nada. Todos los días debemos prepararnos para esos momentos difíciles que ciertamente llegarán. No sabemos cuándo, hermanos, pero debemos estar prevenidos, ya sea porque el fin esté muy cerca, porque el fin sea algo que tengamos que vivir, o simplemente porque por cuestiones de la vida, por la edad, por la situación que vamos viviendo, enfrentemos una situación difícil, pero los problemas, sea como sea, siempre van a llegar. Y debemos de prepararnos antes de que lleguen, no esperar a que lleguen para por fin hacer algo. Entonces, hermanos, esa confianza, como les digo, no va a surgir de la nada. Es importante, como les digo, estar prevenidos. ¿Y cómo nos podemos prevenir? Debemos de estudiar regularmente la Biblia y leer la Biblia diariamente. No es lo mismo leer que estudiar la Biblia, hermanos. Hay una gran diferencia. El estudio debe de ser regular. Por lo menos una vez a la semana yo les invitaría a que fuera un estudio regular de la Biblia, una vez a la semana, 2 veces de preferencia. La lectura bíblica debe de ser diaria, hermanos. La oración, hermanos, es algo muy importante y debe de ser diaria. El ayuno, hermanos, es bueno, para pedir apoyo en momentos difíciles se puede ayunar, pero no es un castigo, hermanos, jamás ha sido un castigo, eso hay que tenerlo en cuenta. El ayuno no es un castigo con el cual nos laceramos por nuestros pecados. En realidad el ayuno es para pedir el apoyo del Espíritu Santo, para pedir el consejo de Jehová en momentos difíciles, como en una tribulación, hermanos, o simplemente cuando un tema bíblico es muy complicado, podemos pedir el apoyo de Dios y hacer ayuno para que, sea como más eficiente esa petición. Eso es como se utilizaban los ayunos correctamente. Después hablaremos acerca del ayuno, pero ahorita no me voy a detener en ese, pero esa es una forma en que podemos hacer un ayuno para pedir la ayuda de Jehová tanto en la tribulación
como para pedir sabiduría y pedir el Espíritu Santo, que Jehová nos ilumine con su sabiduría. La convivencia con otros cristianos también es de gran apoyo, hermanos, pues mensajearnos, tener reuniones regulares, compartir estudios bíblicos siempre va a ser provechoso. Lo más importante, hermanos, es tratar cada día de igualar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayudará a tener una relación muy cercana con nuestro Padre Celestial. En realidad, todo lo anteriormente dicho nos va a dar una relación con Jehová. Y eso, hermanos, nos ayudará, a lograr el objetivo de confiar solamente en Dios, tal como el rey David escribió. Cuando él tuvo problemas, él escribió: solamente en Dios mi alma está callada. Confió solamente en Dios, pero es importante que profundicemos en esa palabra de solamente en Dios. Ahora, hermanos, esa frase decía: solamente en Dios mi alma está callada. ¿Por qué dice acallado? O sea, ¿por qué estaba en silencio David? Hay que entender por qué en silencio. La palabra en hebreo dumiyá, de acuerdo con el diccionario Strong hebreo, significa quietud, y es la palabra que se utiliza para traducirse al español como acallado en la versión Reina Valera. Esa palabra, hermanos, dumiyá, se utiliza como un adverbio de estar en silencio. También puede simbolizar estar quieto o confiado. De hecho, otras traducciones bíblicas vierten esa palabra que significa literalmente callado, lo traducen como un sinónimo de tranquilidad o reposo. Mi alma está tranquila o mi alma está en reposo. De hecho, otras Biblias lo traducen así. Por ejemplo, tenemos el caso de las traducciones bíblicas, como la Biblia del Jubileo, la Biblia Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, entre otras. Estas Biblias traducen este texto como: mi alma pues está tranquila o en reposo, en lugar de utilizar la palabra callado o en silencio, que es lo que significa originalmente dumiyá. Es interesante, hermanos, pues que veamos este hecho, ya que cuando tenemos miedo, nuestra reacción natural, pues que tenemos como seres vivos terrestres, como cualquier otro animalito, pues es correr, gritar o incluso entrar en pánico. En realidad, nosotros cuando tenemos miedo ya no tenemos control de nuestras emociones ni de nuestras acciones. Esto contrasta, hermanos, totalmente con la actitud que describe el rey David en estas palabras. En esas palabras, pues él está describiendo la actitud que un verdadero siervo de Jehová debe de tener ante la adversidad. Debemos de estar tranquilos, quietos, en silencio. En realidad nosotros no debemos de tener miedo. Y eso es lo que nos demuestran esas palabras. Es un gran contraste. Mientras una persona podría gritar despavorido y correr, el rey David habla de estar acallado, o sea, estar quieto, en silencio, mostrar confianza, hermanos, tener fe en Jehová. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Para lograr tener toda esta fe y tener esta confianza en nuestro Padre Celestial, pues debemos de trabajar día a día para lograr tener esta confianza en nuestro Padre Celestial. Esa confianza no sale de la nada, hermanos. Tenemos que esforzarnos desde hoy, hermanos, desde este momento, hacer las cosas correctamente, trabajar por tener fe y confianza en nuestro Padre Celestial desde ahora, no en el momento de la tribulación. Solo si lo hacemos desde antes, pues vamos a poderlo demostrar en el momento de la angustia, en el momento en que tengamos un problema, pues ya delicado, un problema donde ya tenemos pues de cara la tribulación. Incluso, hermanos, debemos mencionar que no debemos de tener miedo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos menciona que nosotros no debemos de tener miedo porque Jehová está con nosotros. Y eso es algo muy importante. Jehová siempre menciona que está muy cerca de sus siervos. Entonces, una forma de evitar el miedo es recordar que Jehová está con nosotros. No nos está viendo únicamente, está con nosotros.
muy cercano, o sea, habla de cercanía con nuestro Padre Celestial. Jehová está con nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a leer Segunda de las Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Repito, hermanos, para que puedan seguir la lectura bíblica en su propio ejemplar de las Escrituras. Segunda de las Crónicas, capítulo 20, 17. Es un texto que nos va a dar mucho ánimo, que dice: no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen sus posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los libra. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Esto nos lo dice la Biblia Nueva Versión Internacional. Aquí hay que rescatar algunas frases, hermanos, como esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Igual David hablaba de estar quieto, en silencio, confiado, hermanos. Y aquí igualmente Jehová dice: esténse quietos y verán cómo el Señor los libra. O sea, aquí Jehová inspiró al profeta para hablar estas palabras. Pero está diciendo lo mismo que David: esténse quietos, acallados, en reposo, hermanos. Debemos de estar tranquilos, hermanos, no tener miedo. De hecho dice: no tengan miedo ni se asusten. ¿Por qué? O sea, no corran despavoridos. Cuando uno tiene miedo y corre es porque cree que no hay salida de ese problema y lo único que nos queda es huir. Mientras que Jehová dice: no tienen por qué correr porque yo estoy aquí. No tengan miedo, o sea, no están sin esperanza, o sea, hay esperanza y yo soy su esperanza. Entonces ahí es el punto más importante, o sea, si realmente confiamos en Jehová no deberíamos de salir corriendo. Ahora, hermanos, esas palabras, pues como vemos, pues Jehová se las da a un grupo de guerreros que iban a librar una batalla contra otro pueblo. Aun si nos llegara la muerte, como tal vez fue el caso de alguno de estos valientes guerreros, pues sabemos que Jehová tiene el poder, pues, de regresarnos la vida a su debido tiempo. Nosotros creemos en la resurrección. De hecho, pues algo muy importante que dice Pablo es que si Jesús no resucitó, como algunas personas, incluso cristianos, creían en el primer siglo, pues vana es nuestra fe, porque en eso se basa la fe del cristiano, en la resurrección, que nuestro Señor murió y resucitó al tercer día, y que nosotros correremos esa misma suerte, que al morir no es el fin de la vida del cristiano, sino que resucitaremos. O sea, Jehová nos ha dado tantas herramientas para poder confiar en Él, inclusive para encarar la muerte si en algún momento tuviéramos tener un diagnóstico médico malo, o sea, que de plano nos digan que ya no hay mucho que hacer, que nos queda poco tiempo de vida, hermanos, pues tampoco no debemos de caer en pánico. Nosotros debemos de confiar, hermanos, que Jehová está con nosotros hasta el último día de nuestras vidas y que tenemos esperanza en Jehová. Debemos estar callados, quietos, confiados, en silencio. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una resurrección, hermanos. Mateo 28:20 nos dice unas palabras de Jesús que les dio a los apóstoles y que por ende también han sido pues dadas para nosotros. Y dice: y les aseguro que estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Eso dice la Biblia Nueva Versión Internacional. Repito: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso dice Mateo 28:20. No solo Jehová nos ha prometido estar con nosotros y que está cerca de nosotros, en comunión con nosotros, sino que ahora nosotros como cristianos también tenemos la participación y el apoyo y la guía del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él está también con nosotros y Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y si no fuera hasta el fin del mundo, porque no nos tocara vivir el fin del mundo, estará con nosotros hasta el fin de nuestra carrera terrestre, hasta que podamos llegar a la patria celestial. Pero Jesucristo prometió estar con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces es importante recordar también, hermanos, eso.
estar callados, o sea, confiados en Jehová ante los problemas. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros y el Señor Jesucristo, su Hijo, también está con nosotros, hermanos. Eso es algo que también nos debe de infundir ánimo y debemos trabajar todos los días por tener esta actitud, hermanos, de confianza y de fe en nuestro Padre Celestial y en el Señor Jesucristo. La última frase que vamos a analizar, hermanos, que es de Él, solamente Él es mi roca y mi salvación, pues es una frase muy importante que también nos va a dar mucha esperanza ante las tribulaciones. Repito, Él solamente es mi roca. En la Biblia, hermanos, se utiliza el sobrenombre la roca para describir a nuestro Padre Celestial Jehová. Él es el Dios de Israel. De hecho, se describía al Dios de Israel, a Jehová, como la roca. Lo vamos a encontrar más comúnmente mencionado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer dos textos bíblicos, que es Deuteronomio, capítulo 32, versículo número 15. Repito, hermanos, para que puedan ayudarme con la lectura bíblica desde sus casas o donde quiera que ustedes se encuentren escuchando este audio. Es Deuteronomio 32, 15, que dice lo siguiente: Pero engordó Jesurún y dio coces, engordaste, te hiciste grueso y te cubriste de gordura. Entonces dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Posteriormente el versículo 18 dice: De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu Creador. Aquí, bueno, como vemos, pues en Deuteronomio se compara a Jehová, o sea, al Creador, como la roca. Y no solamente ahí se le habla a Jehová o se le describe como una roca, sino también en Salmo 89, 26, hermanos, que les invito también a leer. Salmo 89, 26 dice lo siguiente: Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Repito, hermanos, dice: Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y bueno, hermanos, aquí el salmista está hablando también de Jehová como la roca. Es muy interesante notar que en las Escrituras se asemeja al hecho de adquirir fe y esperanza con la construcción de una casa, y de lo sabio que es establecer los cimientos sobre una roca fuerte, indestructible, que mantenga en pie la construcción cuando vengan las tempestades inclementes de la vida, sea cual fueren los problemas que enfrente este cristiano. Bien, hermanos, ¿por qué cito esto? O sea, Jehová se le compara con una roca y en el Nuevo Testamento otra vez nos pide pues confiar en una roca y poner los cimientos de una fe sobre la roca. Vamos a leer otro texto, hermanos. De hecho estábamos ya allí, pero si ya cerraron sus Biblias, pues les invito nuevamente a abrirlo ahí. Es Deuteronomio capítulo 32, ahora en el versículo número 4. Repito, hermanos, es Deuteronomio capítulo 32 en el versículo número 4. Dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, es un Dios de verdad y no hay maldad en él, es justo y recto. Entonces aquí se describe a Jehová nuevamente como la roca cuya obra es perfecta. Dice que sus caminos son justos, no hay maldad en él, todo lo que en él hay es justo y recto. O sea, otro texto igual nos dice en la Biblia, no lo tengo aquí, pero si alguien lo tiene, por favor puede publicarlo en la caja de los comentarios. Pero dice que en Jehová no hay variabilidad de la sombra, o sea, no es un Dios que un día diga una cosa y al otro día pues simplemente se contradiga. O sea, Jehová cuando dice algo se cumple. Y Jehová es un Dios justo. Cuando Él dice algo o da una ley, Él mismo la hace cumplir, aún en Él y en todos los demás. O sea, las leyes son las leyes. Y eso nos da confianza. No hay variabilidad. Es como una roca fuerte, sólida, que nos puede dar confianza para empezar a construir sobre esa roca una fe. Entonces, en Lucas capítulo 6, en el versículo 48, que también les invito a leer, Lucas 6:48, dice lo siguiente:
Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esa es una parábola del Señor Jesucristo. Pero aquí lo importante es resaltar que en la parábola se habla de que debemos de fundar nuestras esperanzas y nuestra fe sobre la roca firme. ¿Y qué mejor roca hay para fundar nuestra fe, fundar nuestras esperanzas, para hacer una vida que en Jehová? Y hay que entender una cosa muy importante, hermanos, porque, bueno, yo sé que hay muchos hermanos que son ex-testigos que ven estos videos, pero quiero decirles que no pasa solo con los testigos, hermanos. Pasa con muchas religiones de la cristiandad sin querer. Muchos hermanos de muchas religiones fundan su fe y su confianza no en Jehová, sino en una institución religiosa. Porque algunas religiones tienen templos hermosos, con jardines grandísimos, donde se invoca el nombre de Dios. Por ejemplo, pues hay muchos ejemplos, ¿no?, de varias religiones que hacen pues templos enormes, portentosos, majestuosos, y fundan su fe en eso. Ven un templo y dicen, wow, aquí debe de vivir Jehová. Pero estamos mal, hermanos. No debemos de fundar nuestra fe en cosas materiales, o sea, en cosas terrenales. Tampoco debemos de fundar nuestra fe en un profeta, ni tampoco en un cuerpo gobernante, ni en ninguna otra institución religiosa. O sea, nosotros debemos de fundar nuestra fe en Jehová, porque no siempre una persona que esté bien con una religión significa que va a estar bien con Jehová, y al revés, no el que esté bien con Jehová va a estar bien con una religión. Es importante tener siempre eso en mente. Nuestra confianza está y reposa en Jehová, no en una organización religiosa, no en un templo, no en un pastor, no en un líder religioso. Pero ese es un error en el que caen muchos hermanos. Y bien, sí es bueno que puedan dejarse guiar por algún hermano de experiencia, un hermano que les pueda explicar algún tema bíblico, pero siempre teniendo en miras que esa persona no está por encima de las Escrituras ni está por encima de Jehová. Nuestra confianza únicamente debe de reposar en nuestro Padre Celestial, hermanos. Es importante que si queremos salir avante ante una situación difícil, ante la tribulación, pues recapitulemos, hermanos, en quién está basada nuestra fe. Si es en Jehová y en su palabra escrita, o es en la visión de un líder religioso. Porque ese líder religioso no lo va a poder librar en el momento de la angustia. Jehová, en los textos primeros que leímos, decía a Israel que buscaran entonces la ayuda de los dioses, ¿no? De esa persona, de esa institución en la que confiaran los israelitas, pues confiaron en ellos, le dieron su apoyo a esos dioses, pues entonces pídanle a ellos que los salven, porque Jehová no iba a mover un dedo por la grosería que le hicieron los israelitas. En lugar de confiar en él, que ya los había librado en tantas ocasiones de tantos problemas, volvieron a confiar en otras personas. Antes de tomar cualquier decisión, hermanos, piense en las misericordias de Jehová. Como diría Pablo en Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Jehová, que piensen primero, hermanos, en lo que Jehová ha hecho en sus vidas, en lo que Jehová les ha ayudado, de lo que los ha librado, y confíen solamente en Jehová. En el día de angustia, hermanos, realmente no va a haber otra persona con usted que no sea Jehová y el Señor Jesucristo. Entonces, hoy es importante tener siempre eso en mente. Solamente debemos confiar en Él, porque Él es la roca de eternidad, hermanos, la roca que es firme, la roca que nos puede dar protección, en la cual podemos también construir una fe firme que no va a ser destruida, ni cuando llegue la tempestad que venía en la parábola, no nos va a tirar nuestra casa, esa casa llamada fe. Bien, hermanos, pues
Cuando la Biblia ahora habla de salvación, porque el texto dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Cuando la Biblia habla de salvación, hermanos, siempre está vinculada la salvación con confiar plenamente en Jehová, con esperanza, fe y tranquilidad. Debemos evitar entrar en pánico, y siempre va vinculado a no entrar en pánico ni dejar que éste se apodere de nosotros. Después de que Jehová azotó a Egipto con 10 plagas por la terquedad del faraón, pues Faraón persiguió a los hijos de Israel con el objetivo de matarlos. Los israelitas huyeron, pudieron salir ya de Egipto, y Faraón después se arrepintió de haber dejado ir a los judíos, a los israelitas, y entonces él pone en marcha un ejército y va tras ellos. Los persiguió a los hijos de Israel con el objetivo de matarlos, creyendo que eran una presa fácil. ¿Por qué creyó que eran una presa fácil? Porque en su huida, los hijos de Israel humanamente quedaron encerrados en un territorio sin salida. Digo humanamente porque el faraón creyó que era imposible, humanamente viendo las cosas, que ellos pudieran huir de ese territorio, que era un territorio que por así decirlo, quedaron como encajonados, o sea, encerrados sin salida, y eran presa fácil de los egipcios. Ellos traían caballos, instrumentos de guerra, aparte eran guerreros, mientras que los israelitas no, ellos no traían seguramente grandes armas de guerra, y seguramente tampoco eran muy diestros para la guerra. Ellos sirvieron siempre como esclavos en tierra de Egipto. Entonces, humanamente eran una presa fácil, hermanos, y quedaron encerrados en un territorio sin salida a los ojos de Faraón. Los israelitas cayeron en pánico, y Moisés les dijo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso nos lo dice Éxodo 14, versículo número 13 en la versión Reina Valera de 1960. Pero Jehová les dice: no tengan miedo y estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy por ustedes. Entonces es importante otra vez volver a tocar el tema. Dice: estén firmes, no tengan miedo, o sea, esténse quietos, callados, con fe, confianza. Y vean cómo Jehová los va a librar. De hecho, vemos después de unos capítulos allí en el Éxodo, después de un capítulo de hecho, que después de esta situación, por voluntad de Jehová, Moisés abrió el mar Rojo y los israelitas pudieron escapar. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya había llegado a la orilla del mar y estaban seguros, fuera de las garras del faraón y lejos de los muros de agua, las aguas divididas del mar, las paredes de aguas, cayeron sobre Faraón y sus ejércitos. Los hijos de Israel más tarde cantaron: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Eso nos lo dice Éxodo capítulo 15, versículo 2. Como vemos, es un capítulo de diferencia únicamente. Lo importante es que Israel vivió, aunque tuvo miedo, siguió las indicaciones de Moisés en ese momento. Se abrió el mar Rojo y después ellos cantaron: Jehová sí fue nuestra salvación. O sea, Jehová dijo: vean, les dijo en el texto anterior: estén firmes, no tengan miedo y vean la salvación de Jehová. Y en efecto, ellos vieron la salvación de Jehová y cantaron: Jehová ha sido nuestra salvación. Como cristianos, hermanos, hoy nosotros debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. No debemos permitir que el miedo se apodere de nosotros, ni dejar que las dudas, hermanos, nos consuman cual si fuera fuego. Debemos confiar en el canal que Dios utiliza para guiarnos el día de hoy. Debemos y necesitamos confiar únicamente en el Señor Jesucristo. Él es nuestra única cabeza y nuestro líder nombrado por Jehová. La Biblia menciona en Juan 14:6: y Jesús le dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso nos lo dice la Reina Valera de 1960. Es interesante también citar, hermanos, lo que menciona Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso nos lo dice la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, pues hoy Jehová, a los israelitas anteriormente les dijo: estén firmes y vean la salvación, pero para que pudieran ver esa salvación, tuvieron que obedecer en ese momento el medio que Jehová estaba utilizando, que era a Moisés. Pero hoy Jehová nos pide que obedezcamos a nuestra cabeza Jesucristo, no a un ser humano, no a una institución, no a un pastor. Realmente nosotros debemos de seguir al Señor Jesucristo a donde quiera que Él nos guíe. Él nos guía por Espíritu Santo. Para poder saber cuál es la voluntad del Señor Jesucristo y de Jehová, tenemos que estudiar las Escrituras frecuentemente. Debemos de estar siempre leyendo la Biblia para poder entender lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas. Entonces, hermanos, hoy por hoy es importante que no sirvamos a los hombres, no sirvamos a una institución religiosa, no sirvamos a una institución política, no busquemos refugio en espiritistas ante una tribulación, sino mirar hacia Jesucristo y seguir el ejemplo de Él y seguir sus pasos, hermanos, seguir sus indicaciones. En la Biblia vienen las indicaciones del Señor Jesucristo, que es el canal por el cual Jesús nos ha guiado. Así como los israelitas siguieron la voz de Moisés, inclusive hasta ahora los judíos tratan de seguir la voz de Moisés sin seguir a ningún líder religioso, hoy también nosotros debemos de hacer lo mismo. Sin intermediarios debemos de seguir la voz de Jesucristo, según viene relatado en las Escrituras únicamente. Por muy duras que sean las pruebas, hermanos, nunca debemos de desmayar. El apóstol Pablo menciona lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien, lo vuelvo a leer, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Eso nos lo dice Gálatas 6:9 en la Biblia, traducción al lenguaje actual. Y en esta frase lo que tenemos que rescatar, hermanos, de este texto de Gálatas 6:9 es que debemos de seguir haciendo las cosas bien todos los días, en todo momento. Si lo hacemos bien, hermanos, Jehová nos va a dar el premio de la vida eterna a su debido tiempo. Aun si enfrentáramos la muerte, hermanos, como ya lo vimos, en una situación difícil, pues entonces vamos a poder tener nuestro galardón, nuestro premio, cuando Jehová pues lo vea ya conveniente. Pero debemos de tener confianza, hermanos, siempre tener confianza en Jehová y no permitir que el miedo se apodere de nosotros y perdamos el control de la situación, perdamos el control de nuestras acciones y de nuestros actos, de nuestros sentimientos. Primera los Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso nos lo dice Primera los Corintios 10:13 en la versión Reina Valera de 1960. Entonces, sea lo que sea que enfrentemos, hermanos, Jehová no nos va a permitir ser probados más allá de lo que no podemos soportar o resistir, hermanos. Tengamos esa confianza. Si usted hoy por hoy está enfrentando una situación difícil y Jehová se lo está permitiendo, es porque usted tiene la fuerza, hermano, para resistirlo. Jehová confía en usted, que usted puede resistirlo, y no le está dejando todo solo, hermano. Y está dejando la salida para poder evadir la tentación o para poder soportar la tribulación, hermanos. Pero recuerde con fe, igual como lo hizo Pablo:
yo tengo una espina en la carne y le pedí al Señor que me la quitara y el Señor dijo, mi gracia te es suficiente. Hermanos, es importante mirar esas palabras de Pablo porque no siempre Dios nos va a librar de las cosas, porque a veces ese tipo de situaciones nos va a ayudar a depurarnos, a quitarnos la basura que tenemos encima todavía, errores, o sea, vamos a poder ser depurados espiritualmente. Como el oro, cuando se mete a temperaturas fuertes, sale la escoria y se le retira la escoria que sale a la superficie. De igual manera, a veces el Padre puede utilizar ciertas tribulaciones, tentaciones, ciertas cosas que nos van a meter a un fuego simbólico que nos va a depurar para eliminar la basura o la escoria y nos va a dejar más limpios como oro puro, hermanos. Pero usted se debe de dejar también guiar por el Padre Celestial para poder ser limpiado espiritualmente. La pregunta es ahora, hermanos, para finalizar, ¿confía usted plenamente en Jehová? Lo más sabio, hermanos, no es responder que sí. Ahorita no es importante que usted lo responda en este preciso momento y diga un sí rotundamente. Lo mejor, hermanos, en este momento, hermanos, es reexaminar en dónde estamos cifrando nuestra confianza cuando nos sentimos atribulados. Piense, en la última ocasión que sintió problemas o se sintió mal, ¿en dónde estaba su confianza? Porque si fue un problema pequeño, bueno, tal vez no hubo mucho problema, pero si algún día viene un problema más grande, que probablemente va a llegar, es algo normal en la vida de cualquier ser humano, en ese momento se puede poner más difícil el asunto si usted no está confiando en Jehová. Entonces, hoy por hoy, lo mejor es reexaminar en dónde estamos cifrando nuestra confianza cuando nos sentimos atribulados. Que sea nuestro deseo, hermanos, cada día construir una fe sólida sobre nuestro Padre Celestial Jehová. Él es nuestra única roca de eternidad, hermanos. Bueno, hermanos, con eso concluimos este estudio. Espero que les sea de apoyo. Dudas, comentarios, de preferencia, hermanos, envíenlo por el correo que están viendo en pantalla, que es estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com. Repito, estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com. Lo estamos viendo en pantalla, también queda escrito en la descripción del video, hermanos. Por favor, manden sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias para videos por este medio, debido a que si lo dejan por comentario en los videos, gracias a que, bueno, ya somos un poco más viendo los videos, pues ya no tengo a veces la visión de todos los comentarios y se llegan a perder. Entonces, hermanos, comentarios, dudas, sugerencias, como les comento, por el correo, repito, es estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com. Lo estamos viendo en pantalla y si no, pues queda escrito en la descripción del video. Si el video les ha gustado, hermanos, compártanlo con algún cristiano que le pueda servir de apoyo. Les pido por favor, hermanos, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, opriman la campanita, pónganle todas las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, pues la página o YouTube les pueda avisar que se ha subido un nuevo video. Bueno, hermanos, me despido mencionándoles como siempre que es un gusto saludarles y que la paz de Jehová esté con ustedes y con su familia.